Bueno, vamos a continuar hablando de las hipotecas, de qué alivio puede suponer este paquete de medidas que se aprueba hoy. Hablamos aquí en el plato con Antonio Gallardo, portavoz de la plataforma iAhorro. Antonio, buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bueno, decíamos, las medidas que de momento son voluntarias, ¿este tipo de medidas le costaría mucho a la banca aplicarlas? En un principio, falta ver la letra pequeña, ¿no? Si estas medidas al final solo es pues, aplazar y conseguir ese beneficio a corto plazo porque se demora, ¿no? O se aplaza lo que es el pago, no le costaría mucho, ¿no? Es una medida sencilla en la cual se consigue pues, un alivio a corto plazo evidente, ¿no? Pensemos en 100.000 euros de hipoteca con un aplazamiento de 7 años que le queden 20, pues se rebaja de 580 a 480 euros la cuota, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo que es un beneficio a corto plazo muy evidente. La cuestión es saber, porque todo ello conlleva un mayor coste al consumidor a largo plazo. Entonces, lo que nos falta saber es si ese coste al final lo va a pagar por esa cuantía mayor de intereses acumulados en largo plazo el cliente o no lo va a hacer. Si lo paga el cliente, pues para la banca nos supone un coste muy elevado. Lo único que está haciendo es un control además del riesgo en el corto plazo, porque mejor es que pagues, aunque sea menos en este tiempo, que dejes de pagar. Con lo cual tampoco es una avenida que también le beneficia a la propia banca, ¿no? Porque disminuye el riesgo de morosidad y luego al final pues lo va a cobrar en intereses. Entonces nos falta saber esa parte. Y claro, eso que si no sería casi un negocio redondo para la banca, ¿no? Ante un riesgo de impagos, ante, decimos, 1 millón de familias, como decía el señor Pardos, nada que ver con lo que ocurrió en la anterior crisis, es un riesgo mucho más controlado, pero le obligaría también a la banca a hacer más provisiones, bueno, a meter más dinero en su colchón, y esto al final incluso le podría salir rentable. Sí, lo beneficioso de la medida es que se hace automática. En el momento en el cual el banco acepta el Código de Buenas Prácticas, pues al final es algo que la negociación del cliente, que siempre ha tenido esta capacidad de hacerlo, siempre tiene una capacidad de una innovación para bajar unos tipos de interés siempre, o de aumentar el plazo, esa capacidad sigue existiendo, lo que se hace que se hace un mecanismo más automático, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se facilita y unas condiciones estándar para todas las entidades financieras. Entonces, a partir de ese punto, yo creo que ganan todos, pero bueno, no estaría mal que fuera un esfuerzo un poco más compartido, ¿no? En el sentido en el cual pues esos costes, ¿no? que acaben, en el ejemplo que te he puesto, una hipoteca, esa misma hipoteca pagaría 41.000 euros de intereses, si se aplaza 7 años y no cambia, pues acabaría pagando 57.000, que pagaría 16.000 euros más, ¿no? Entonces, quizá habría que ver si, bueno, si ese esfuerzo es compartido en ese sentido y por lo menos pues no, el cliente gana en el corto plazo sin perjudicarle al menos tanto en el largo plazo. Hay iba a decir mucha letra pequeña, muchas condiciones, ¿no? Para acceder a esos cambios, pues en el caso de la gente que hasta 25.000 euros, tienen que estar destinando ahora mismo la mitad de sus ingresos a pagar la hipoteca. Eso es algo que se da mucho ahora en el mercado, porque se supone que los bancos en los últimos años, desde la anterior crisis, han tenido que calibrar que no haya un riesgo de que eso ocurra, que la renta del hipotecado no destina al pago de la cuota más de un 30%, 40% como mucho de sus ingresos. Bueno, pensemos también un punto positivo, que es una medida que se está poniendo antes de que lleguen los problemas. También pensemos en eso, ¿no? Los problemas están llegando muy rápidamente. El problema es que ese 30% se está dando en hipotecas cuando estaban los tipos de interés en negativo. Entonces, lo mismo en ese momento, la regla del 30% tenía que haberse rebajado un 20%. ¿Por qué? Porque el camino más lógico es el que está produciéndose, ¿no? Que es el de subida de tipos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas medidas? Que al final también tienen, además de ese enfoque, ese tope de rentas, va a tener un enfoque a los que tengan más capital pendiente. ¿Y quién tiene más capital pendiente? Pues o el que ha pedido una hipoteca muy recientemente, o el que ha pedido una hipoteca en una gran ciudad, por ejemplo, ¿no? En lo que los volúmenes son mucho más altos que si nos vamos a comunidades autónomas con localidades pequeñas, ¿no? Entonces el enfoque al final lo ves más a un tramo de hipotecas más recientes, que sí que es cierto que ahora mismo se está dando 7 de cada 10 hipotecas en fijo y 3 en variable, pero venimos con un parque tradicionalmente de variable, ¿no? Entonces, al final el enfoque y el que va a tener muchos más problemas no va a ser el que haya pedido una hipoteca en el 2007, porque al final le queda poco y esa cuantía, aunque le va a subir su hipoteca, desde luego, no va a tener ese impacto tan sumamente grande. Es asumible y no va a llegar a esos porcentajes del 50%, y veríamos si en el de alargamiento de plazo le conviene o no.
va a ser más el que tiene una hipoteca más reciente y una hipoteca grande. Pensemos en ciudades Barcelona, Madrid, San Sebastián, que son muy caras y que al final conlleva eso. Y bueno, sí que vemos unas diferencias muy grandes con la crisis anterior, en la cual había productos, digamos, más tóxicos, hipotecas mucho más forzadas, a plazos muy largos, hipotecas crecientes, productos que al final se hacían porque el precio de la vivienda estaba disparatado. Es cierto que el precio de la vivienda ha subido, pero también, como muy bien dices, que ha habido un control, ¿no?, por parte de las entidades. Algo aprendimos de aquello. Sí. Decimos, bueno, hay ayudas más concretas para intentar rebajar las cuotas, congelar los pagos, alargarlos para hasta 29.400 euros. Pero luego, en general, se dice se van a dar facilidades para pasar del variable al fijo, que es algo que se ha dicho. Pero claro, ahí también hay muchas aristas. ¿Qué fijo? ¿A qué coste? Y esto de momento no tenemos detalles. No, se supone que será a coste de mercado, pero sí que es cierto que en estos últimos meses sí que se había detectado mayores problemas del cambio de hipoteca. Ciertas prácticas, como por ejemplo que cuando yo he pedido la subrogación, que es el cambiar a otro banco, de repente pues me llegue mi banco original y digo, pues yo igualo la oferta. Y el banco que ha hecho todos esos trámites, ese coste, pues diga, pues me he quedado, después de hacer un trabajo, sin hipoteca. Y que eso conlleve que todos los bancos, pues al final pasa uno con uno, otro con otro, estuvieran más cerrados, ¿no?, a la subrogación, ¿no? Entonces es importante que se fomente ese cambio si se quiere, que es algo importante, ¿no?, porque en un momento de subida de tipos, pues blindarse en una hipoteca fija pues es lo más congruente. Igual que lo contrario, si de repente nos volvemos a una bajada tipo de interés, pues podemos intentar aprovechar la variable, ¿no? Entonces es importante que ese cambio, ¿no?, que sea lo menos gravoso. Es cierto que incluso con comisiones, con gastos de notaría, con esta subida de tipos serán operaciones que a los 6 o 7 meses ya eran rentables, porque ya habéis cubierto los gastos, pero bueno, cuanto más barato y más fácil sea, mejor. Y sobre todo pongo el énfasis en lo fácil, ¿no? Porque en los últimos meses sí se veía que no estaba siendo tan sencillo ese cambio. Y una medida que se dice también en este paquete es facilitar la amortización, el adelanto. Bueno, se supone que ahora no deberían cobrarte comisión por esto, ¿no? Es decir, es una medida que en realidad ya estaba, que el que tenga dinero lo puede hacer. Sí. El problema es la gente que tiene problemas, ¿no?, para afrontar la hipoteca. Es una medida, y esa es una medida que yo la mantendría siempre en el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hemos hablado al principio, esa letra pequeña, si ampliar mi hipoteca a 7 años me va a conllevar que voy a pagar más. Pues si me dan esa opción de que luego amortizar sea gratuito, pues si recupero económicamente, la inflación se contiene, pues siempre tengo esa opción de, vale, voy a pagar más intereses, volvemos que no lo sabemos todavía si lo va a pagar el consumidor, pero si es así, amortizo y por lo menos ese coste a largo plazo también lo puedo recuperar, ¿no? Entonces es una medida que es positiva en el corto, pero que yo creo que debería mantenerse en el tiempo para que siempre que podamos amortizar gratuitamente, ¿no? Al final es el tener libertad, ¿no?, de elegir entidad, de la hipoteca. Hay que cambiar ese chip muchas veces que tienen muchos de que la hipoteca es para toda la vida y con mi mismo banco y con las mismas condiciones. No, una hipoteca es algo muy vivo, más en productos de 25 o 30 años, que debemos siempre procurar mejorar esas condiciones y, ¿por qué no?, pues cambiarnos de banco cuando lo veamos conveniente. Y sobre todo ahora que ya no, para las nuevas hipotecas desde 2013 no está la deducción. Antes era más complicado porque tú ibas de banco y la perdías, ¿no? Sí. Pero ahora que no tienes esa ventaja, digamos, debería ser más fácil negociar con los bancos. Sí, porque antes lo que hacías es que, bueno, pues tenías la rentabilidad financiera, la luchabas con la fiscal, ¿no? Entonces, esos 9.000 euros, pues perderlos, aunque sí que es cierto que hay resoluciones de la Dirección General de Tributos que decían que si yo mantenía esa deuda aunque cambiaba, pues yo mantenía, ¿no? Pero siempre generaba dudas, ¿no? Ahora la verdad que es solo rentabilidad financiera, es decir, todas las hipotecas del 2013, si quiero amortizar, amortizo porque lo que me estoy ahorrando son intereses que están al alza, ¿no? Entonces esa libertad es un punto importante a mantener. Pues hay que aprender a regatear con los bancos, a negociar y además ahora, como decíamos al principio, tenemos también ese defensor del inversor, del cliente financiero, un arma más para protegernos. Antonio Gallardo, portavoz de iAhorro, muchísimas gracias, por venir hoy a La Economía en 24. Te esperamos otro día. Gracias. Encantado.